Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Mateo 24 y vamos a estar mirando del versículo 16 hasta el 29. Ahora, si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando del versículo 15. Realmente todo esto que estamos mirando en el capítulo 24 empezó con una pregunta que está en el versículo 3. Los discípulos están esperando el reino de Dios. Cristo ya dijo, voy a reinar, vengo a establecer mi reino. Israel rechaza el reino, entonces cambian los planes para el hombre, pero Dios ya tenía eso orquestado, ya tenía todo eso bajo su control, pero Él dice, voy a reinar, pero primero necesito morir. Pero los discípulos querían ver cuándo iba a reinar. Y ellos estaban preguntándole, ¿cómo sabemos cuándo viene tu venida? ¿Cuándo venís a reinar? Y Él, y ya pasamos varias semanas con esto, pero Él les dice, van a haber señales. Van a haber diferentes cosas que van a suceder. Van a haber guerras, van a haber falsos líderes y maestros que van a venir a engañar. Va a haber tribulaciones como nunca vieron antes. Y va a haber una predicación del Evangelio por todo el mundo que va a ser por los ángeles en Apocalipsis. Y la semana pasada miramos en el versículo 15 cómo saben específicamente es cuando viene la abominación de la desolación. Y habíamos hablado de que algo, realmente es alguien, el anticristo, va a ponerse en el templo para que lo adoren. Y va a frenar la adoración de los judíos hacia Dios y realmente va a pasar a pedir que adoren todos al anticristo. Y eso es la abominación de la desolación. Y miramos eso en diferentes libros de la Biblia y nos dice acá en este pasaje, cuando suceda eso, corre por tu vida. Eso es lo que vamos a mirar hoy. El título de hoy, el control mío se quedó sin pilas, así que Fede va a hacer mi control hoy. Pero el título de hoy es Advertencia del peligro inminente. Y lo que vamos a ver es, una vez que sucede que el anticristo se pone en el templo y pide a la gente que adoren a Dios, a Él como a Dios, pasan todas estas cosas. Hay un peligro inminente para las personas que rehúsan adorar al anticristo. Pero vamos a leer eso. Mateo 24, versículo 16 hasta el 29. Dice así. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis, o mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Hasta ahí nomás. Lo que sigue lo miraremos la semana que viene. Lo que queremos ver, el primer punto que queremos ver del peligro inminente es la gran tribulación. Ya hemos hablado de la gran tribulación, hemos hablado de las cosas que van a suceder, pero cuando ya comienza, realmente todas estas cosas están pasando como señales de que estamos en la tribulación en los últimos tiempos, y cuando pasa a ser la abominación de la desolación, comienza la gran tribulación. En el versículo 21 nos dice que va a haber una gran tribulación como nunca antes se vio. Y comienza ese periodo que estudiamos la semana pasada, que son 3 años y medio, 1260 días, según la palabra de Dios en Daniel, y Apocalipsis. 1260 días es de gran tribulación
que va a suceder a manos del anticristo. Y eso comienza cuando llegamos a la abominación de la desolación. Él va a ponerse en el lugar del templo para ser adorado. Y el Señor les está diciendo a los discípulos, cuando eso suceda, es la gran tribulación, corran por sus vidas. Eso es realmente lo que está diciendo. Pero vamos a mirar eso, versículo 16. Ahora, antes de leer el versículo 16, sabemos esto. En Apocalipsis 13 nos dice que el anticristo va a hacer guerra contra los santos. Él está buscando castigar a las personas que son creyentes, a las personas que viven para Dios, a las personas que rehúsan adorar al anticristo. Él va a buscar castigarlos con que pierdan la vida. Eso es lo que Él va a hacer. Y empieza lo que se llama en Apocalipsis 13 una guerra contra los santos. ¿Y qué nos dice el Señor? Entonces, en el versículo 16, Jesús le dice, una vez que pasa esto, que comienza este tiempo con la abominación de la desolación, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nos va a dar varias indicaciones realmente de huir. Pero la idea acá es lo que están en Judea. Ahora estamos en Jerusalén, donde va a pasar todo esto. Jerusalén, si ha sido Israel, Jerusalén realmente es parte de lo que llamamos Judea, que es la parte sur de Israel. Y si vos salís de Jerusalén, que Jerusalén no es muy grande, no me acuerdo los kilómetros que tiene de un lugar a otro, pero es chico entre las montañas, vos salís de allí, de la ciudad, y hay desierto y montañas. No hay mucho más que eso en todo lo que es Israel, ¿no es cierto? Pero por kilómetros y kilómetros vas a ver desierto y montañas y cuevas. Y el Señor acá les está diciendo, huid a los montes. Y los judíos hubiesen entendido eso enseguida porque eso es lo que era la geografía de ese tiempo. Vos salís de la ciudad de Jerusalén y hay montes por todos lados con cuevas para poder esconderse. Pero usa la palabra acá, usa la palabra huyan. La palabra huir acá es la palabra feo en griego y es la idea de ser un fugitivo. Cuando pasa la abominación de la desolación, los judíos están allí, están contentos con el anticristo. Acababan de firmar un tratado de paz unos 3 años y medio antes, donde Él los iba a proteger. Y ellos están contentos. Ellos están como, menos el anticristo tiene poder y nos ha cuidado. Ahora no lo ven como el anticristo, ¿no? Lo ven como esta persona que está liderándolos y cuidándolos, un protector. Algunos lo ven como el Mesías que fue prometido, como un falso Mesías, pero lo ven como el Mesías que vino a cuidar del pueblo de Israel. Y en el medio de todo eso, después de que Él muestra su poder, Él se pone ahí y dice, yo soy digno de adorar. Y de repente los que no lo adoran, que la mayoría de los judíos dijeron, no, porque no sos Dios verdadero, no vamos a adorarte, empezó lo que empezaron a hacer ellos fugitivos. Ahora fueron buscados por todas las personas que podían y querían adorar al anticristo. Pero pasa de un momento a otro, Él se establece como la abominación de la desolación en el templo, y los judíos que no quieren adorarle pasan a ser fugitivos. Y la palabra acá nos dice el Señor, dice, huyan, corran por sus vidas, son fugitivos, los quieren matar. Si te agarra el anticristo, te va a matar. Y sabemos que hace eso. El próximo, que es el pasaje Zacarías 13, que miramos la semana pasada, pero Zacarías 13 nos dice que van a huir algunos y algunos no van a sobrevivir. ¿Cuánto nos dice? Zacarías 13:8 dice, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán. Pero la tercera quedará en ella. Y después está el versículo 9 que dice, y meteré la tercera parte en el fuego, lo refinaré como se refina la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Invocará Él mi nombre y yo le responderé, diré, Él es mi pueblo, y Él dirá, el Señor es mi Dios. Pero el versículo clave que queremos ver acá es Zacarías 13:8, nos dice que 2 partes de los hombres van a morir. Eso es en este tiempo. Entonces, por los próximos 3 años y medio hay una guerra contra estas personas y 2/3 van a morir. Van a morir por no adorar al falso Mesías, al anticristo, por no estar siguiéndole. Apocalipsis 6:9, que es el próximo versículo, nos dice
Yo sé que lo tienen ahí, pero yo lo quiero leer en mi Biblia, pero Apocalipsis 6:9 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué tenemos acá? Hemos mirado esto en las últimas semanas, pero acá tenemos, Juan tiene una visión del Señor, está escribiendo, y él ve al lado del trono, digamos, al lado del altar, las almas que murieron durante la tribulación. Estas son personas que van a morir ahora a manos del anticristo y las personas que adoran al anticristo. Y nos dice acá que hay un montón. Él dice, más adelante, dice que eran un montón sin número. Pero eran personas ahí esperando, diciendo: morimos a causa de la palabra de Dios, nos dice ahí. Pero nos dice: ¿hasta cuándo, Señor, vas a esperar para juzgarlos? Ahora, el Señor le dio al anticristo 3 años y medio para poder hacer lo que él quería realmente. Y esto es el tiempo. Apocalipsis 6, estamos viendo el resultado de eso. Muchas personas mueren por causa del anticristo. Personas que es importante, que son creyentes, que no adoran al anticristo. Entonces hay una guerra que hace el anticristo. Dice: vamos a matar a todos los que no quieren adorarme. Y eso es lo que pasa por ese tiempo. Y eso es lo que estamos mirando en este pasaje. Entonces, en Mateo 24, versículo 16, tenemos eso, está sucediendo, y entonces el Señor está diciendo: huyan a los montes, busquen refugio donde se puedan esconder. Ahora, en la Biblia escuchamos mucho de estos montes, especialmente en la vida de David. Si recuerdan, David estaba siempre en las cuevas, dando vueltas. Es más, en un momento lo ve a Saúl ahí en la cueva, ¿no es cierto? Y tiene la oportunidad de matarlo y no lo hace. Pero Israel está lleno de cuevas. Y son lugares que son grandes. Vos te metes ahí, podés perderte dentro de esas cuevas. No son unos pocitos así nomás de 1 o 2 metros. Son largos y tienen... Entonces lo que el Señor está diciendo es: métanse en uno de esos lugares para protección del anticristo. Versículo 17, podés poner el próximo. Dice: el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Ahora es interesante esto. En el tiempo, esto es una casa rica, no se ve muy bien. Era chiquitita la foto, pero era una casa de alguien con dinero, ¿no es cierto? Ahora van a ver una foto de alguien sin dinero, que estaríamos todos nosotros en el segundo. Pero el primero, lo que tenía interesante es que en Jerusalén, todo en Israel, pero en Jerusalén es muy caluroso. O sea, tiene las montañas y todo, pero de día es muy caluroso. Entonces no querían estar adentro de las casas. Entonces mucho de lo que hacían, lo hacían arriba. Comían a veces en lo que era la azotea, ¿no? Algunos tienen terrazas y les gusta estar más en la terraza que dentro de la casa, ¿no es cierto? Hasta que hace tanto calor que prendes el aire, ¿no? Y si no tenés aire, ¿dónde estás? En la terraza, es más fresco. Pero la idea era, ellos no tenían aire, no tenían electricidad, entonces ellos pasaban mucho de su tiempo en sus terrazas, en su azotea, para comer, para pasar tiempo, donde era también la habitación más grande, porque eran chiquititas las casas. Entonces pasaban mucho tiempo allí arriba. También no tenían luz, entonces estaban con más luz allí afuera si querían hacer algo a la luz de la luna o algo, no sé. Pero eso era parte de la vida judaica en ese tiempo. Hoy en día todavía quedan algunas casas así, pero realmente no, ya ahora tienen luz, ya ahora tienen protección del sol y todo eso dentro de su casa, entonces no necesitan eso. Pero eso es una casa rica. La próxima. Eso es una casa pobre. Y así sería, pero ves, vos tenés adentro, tenías tu piecita, tus cosas, era chiquitito, entonces tenías siempre, todas las casas tenían una escalera que subía al costado y tenías la azotea donde si venía una visita venían a tu azotea, no venían adentro de tu casa. Eso era tu lugar y venían a la azotea y estaban allí. Era algo muy normal de ese tiempo. Ahora, ¿qué dice el Señor en el versículo 17? Si estás en la azotea, bajá corriendo la escalera, ¿no? ¿Y qué dice? No bajes a sacar las cosas de tu casa. No tenés tiempo para entrar a sacar las cosas de tu casa. Salí corriendo por tu vida. Sos un fugitivo. Te vienen a buscar.
te van a querer matar, el anticristo quiere deshacerse de ti. Entonces dice, lo que vemos acá son ilustraciones para marcar la urgencia. Vos bajás 10 escalones, estás en tu casa, podés buscar tus cosas, dice, corre por tu vida. No busques ni las cosas en tu casa. Versículo 18, dice, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. No tengo una ilustración de esto, pero normalmente el judío tenía su ropa y después tenía una capa que se ponía arriba, que era con eso que iba a todos lados. Pero cuando estaba trabajando en el campo, dejaba su capa. Y la idea es que vos tenías tu campo y en algún lugar del campo dejaste algunas herramientas, dejaste tu capa y empezaste a trabajar quizás. Y ahora estás a medio kilómetro de donde dejaste tu capa y el Señor está diciendo, el que está en el campo trabajando, no vayas a buscar tu capa. ¿No tenés tiempo? Corre por tu vida. No es necesario tu capa. Si hace frío estás al horno, pero no necesitas tu capa. Corre por tu vida. Es más seguro correr por tu vida en ese momento porque hay un peligro que es inminente. Versículo 19 nos dice, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Ahora, no nos dice mucho más acá. O sea, no es que podemos leer, pero creo, y los comentaristas también creen esto, algunos dicen, bueno, realmente va a ser muy malo para las que están embarazadas porque correr con un bebé, ¿no? Correr embarazada debe ser horrible, ¿no es cierto? Debe ser lento, y es verdad, probablemente es así, nunca vi una embarazada correr mucho, ¿no? Pero va a ser difícil escaparte y huir por tu vida si tenés a tu bebé. Y dice, si estás criando, si tenés un bebé allí en tus manos, correr con un bebé es muy difícil y hay muchos comentaristas que creen eso. Hay algunos también, y creo que esto está agregado ahí, no lo tenemos en la Biblia, es una opinión, pero algunos creen que va a haber un asesinato de bebés o van a tratar de matar también a los bebés. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Satanás hay 2 veces que trata con bebés en la Biblia que sabemos específicamente. La primera, la primera realmente fue cuando quería deshacerse de Moisés. ¿No es cierto? Se quería deshacer de los judíos realmente. ¿Y qué hicieron? Mataron a todos los bebés en Egipto y Moisés fue protegido por la mano de Dios y llegó a ser el hombre de Dios que Dios usó para ayudarlos a salir de Egipto. Pero Dios protegió eso. ¿Pero qué pasó ahí? Mataron a los bebés. Había mucho asesinato de bebés ahí hasta los 2 años. Uno más importante que eso, la vida de Cristo. Cristo nace y ¿qué pasó? Mandaron a matar a todos los bebés porque querían deshacerse de Cristo. Satanás otra vez usó eso para tratar de deshacerse de Cristo, que no tuvo éxito porque Dios lo protegió, obviamente, y mató a miles de bebés en ese tiempo. Algunos creen que la idea acá es la misma idea, que no solamente es que es lenta la mujer cuando está embarazada o con un bebé, que es muy difícil viajar con eso y huir, sino que también probablemente hay un asesinato de bebés. Pero otra vez, eso es una opinión, no está en la Biblia, ¿no es cierto? No está en el versículo Andrés 19a, no está ahí, es una opinión. Versículo 20. Dice, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Es interesante eso, ¿no? En Israel no hay mucha nieve, no es que hace tanto frío que hay nieve. Hay días de nieve, hay lugares que empieza a nevar, pero normalmente no es así. Pero se ve que es más difícil viajar en lo que es el invierno, porque hace frío, porque estar en esa cueva también, o donde sea que estás huyendo, también causa mucho frío. También te dejaste tu capa porque te fuiste corriendo, pero la idea es, orá que no sea un momento difícil de invierno. Y la otra, que quiero pasar un momento en orá que no sea en un día de reposo. Ahora, el día de reposo, los judíos tenían y tienen miles de reglas de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Yo he compartido esto con ustedes, he viajado 2 veces a Israel y una de las cosas que siempre me da risa cuando es el día de sábado es, estás en un hotel normalmente que tiene unos cuantos pisos y el ascensor, tienen 2 ascensores normalmente, uno que es el ascensor del día de reposo y el otro que es el ascensor para los gentiles inmundos como yo, ¿no? Yo me subo a ese porque si no, no llegas al desayuno. Entonces, la diferencia es esta, vos te subís al ascensor común y corriente, apretás el botón y va a ese piso,
¿no es cierto? En el del día de reposo, vos te subís y frena en todos los pisos. ¿Por qué? Porque el judío no puede apretar el botón y hacer fuerza en el día de reposo, trabajar para apretar el botón. Entonces, nosotros, me acuerdo, teníamos una reunión y justo era el día de reposo y la reunión era en el piso 10, creo que era, o 9 del edificio, y nosotros estábamos en el 1. Entonces nos apuramos porque estábamos tarde encima, nos subimos al ascensor y apretamos los botones y no hizo nada. Cerró la puerta, subió y abrió en el piso 2. Che, apretaste mal. ¿No? Cerró otra vez, abrió en el piso 3. Así hasta que llegamos al 9. Y después, cuando subimos y llegamos ahí, se empezaron a reír los que estaban ahí porque habían hecho exactamente lo mismo 15 minutos antes, ¿no? Porque tarda como 15 minutos antes subir. Pero la idea era que frenaban todos los pisos para que no hagas trabajo. Ahora, eso es una ilustración de cómo es hoy. Pero hay lugares que si vos vas en Israel y vos no estás cumpliendo con el día de reposo, te apedrean. Y eso existe aún hoy. Había lugares con judíos muy religiosos, muy estrictos en el día sábado. Y si vos vas por allí con auto o caminando y estás haciendo algo que no deberías, te apedrean. Porque lo ven como una ofensa hacia Dios. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo acá. No querés que esta huida sea en el día de reposo. Porque si es en el día de reposo, vos podés estar tratando de correr por tu vida y te encontrás con judíos que te van a apedrear porque no estás siguiendo el día sabático. Y eso es lo que él está mencionando aquí. Versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. El comienzo de esa gran tribulación. Ahora hemos visto terremotos. Hemos visto diferentes cosas que han sucedido ya, pero la gran tribulación comienza con la abominación de la desolación, que es el anticristo poniéndose en el templo para que sea adorado, y allí empieza realmente los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación, y el Señor nos dice, nunca va a haber algo igual a esto, ni va a pasar nunca más algo igual que a esto. Va a ser un momento realmente que nosotros tratamos de entenderlo, pero no lo entendemos completamente. Va a ser algo horrible esos 3 años y medio. Va a haber gran muerte. Muchas personas van a morir por guerras, por hambre, por terremotos, por persecuciones, por odio el uno al otro. Y quiero mostrarles 2 versículos rápidamente. Puede hacer en Zacarías 13, que ya leímos. 2/3 de las personas mueren durante este tiempo. Y el próximo pasaje es Apocalipsis 9:15. ¿No? Sí. Apocalipsis 9:15. Y dice así. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la 1/3 parte de la humanidad. Hemos mirado esto hace unas semanas atrás, pero no solamente tenés 2/3, ahora tenés la 1/3 parte de los que quedan, que también van a ser muertos durante este tiempo, por diferentes cosas que van a suceder. Pero van a morir, habíamos estimado más o menos, si hay 7 billones de personas, más de 4 billones de personas van a morir en la primera ronda, y ahora de los 3 o 2,5 que quedan, van a morir 1/3. O sea, va a haber gran muerte por diferentes razones. Van a ver el mundo estrellarse, que vamos a ver en un momento, pero van a haber un montón de cosas sucediendo y personas van a morir. Va a ser un tiempo como nunca antes hemos visto, nos dice la Biblia. Volvemos ahí a Mateo, versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortado, pues el próximo. Tenemos acá la palabra acortados. Ahora, recuerden que la semana pasada miramos y la gran tribulación va a durar 1260 días. Nos dice eso en Apocalipsis. Dios le da la autoridad, en Apocalipsis capítulo 13, si no me equivoco, le da la autoridad a la bestia de tener 1260 días para hacer lo que él quiere. Y no, entonces algunos piensan, bueno, ¿qué significa la palabra acortada? La palabra en griego es ekoloptan. Mi griego ya hace años que no lo hablo, o trato de hablar, pero puede significar frenar instantáneamente, frenar en el momento.
Entonces algunos están como, bueno, pero no puede ser menos días, no va a ser acortado porque 1260 días es lo mínimo. No nos dice ningún otro lado en la Biblia que va a ser menos que eso. Nos dice 1260 días, Daniel nos dice 1290 días, porque hay 30 días que pensamos que es para el juicio de las personas, y después nos dice otros 45 días para establecer el reino y preparar todo para el reino milenial. Pero nunca nos dice que serán menos días. La otra opción, aparte de que quizás se corta el tiempo, la segunda opción es, nos dice acá que son días, perdón, ¿dónde está? 22, dice, si aquellos días, está hablando en plural, y está hablando de días de 24 horas, si aquellos días de 24 horas no fueran acortados, nadie se salvaría. Y la idea acá es que, y es verdad, esto vamos a ver en un momento, pero Dios, en su poder, en su misericordia, en su gracia, va a alterar el sol de los días. Entonces va a cortarlo. Van a ser de 24 horas, pero la mayor parte del día ya va a ser en la oscuridad, y va a darles una protección porque va a ser reducido por un tercio. Entonces, la idea acá es, si aquellos días no fueran más oscuros o acortados, nadie se salvaría. Podés ir al próximo, que habla de un versículo acá, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, nos dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Ahora, van a ver eso en el tiempo de la tribulación y va a causar gran dificultad, porque, por ejemplo, habíamos hablado de esto, pero va a haber gran hambre porque el sol ahora no da su luz, va a haber menos electricidad, va a haber menos sol para lo que es agricultura, va a haber menos calor, o sea, va a ser más frío, pero nos dice acá el versículo que un tercio menos de luz. A la misma vez que está sucediendo todo esto y que va a causar un montón de impacto negativo en la gran tribulación, creo que va de acuerdo al versículo 22, que el Señor está diciendo, yo acorté los días para protección de los escogidos, para protección de las personas que están huyendo del anticristo. Ahora volvemos al versículo 22. Dice, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Perdón, me faltó un versículo más. Apocalipsis 16, 10. Y el quinto ángel dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordía en la lengua del dolor. Pasan dos cosas. Al principio es un tercio, pero creemos que empieza con el tercio y poco a poco se va oscureciendo más y más el día hasta llegar finalmente al tiempo, al final de la gran tribulación, donde es pura oscuridad. Y ya entonces el sol y la luna y las estrellas dejan de hacer lo que están diseñados a hacer hoy, de darnos luz y todo lo que ya dijimos, y empieza a oscurecerse más y más y más y más hasta el final de la gran tribulación, que nos dice en Apocalipsis 16 que su reino se quedó en tinieblas. Ahora, ¿por qué hace esto el Señor? Puedo decir el próximo. Lo hace, nos dice el versículo, por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, la palabra escogidos significa los redimidos de todas las naciones. Ahora, vamos a mirar esto en unas semanas más adelante. No somos nosotros, no somos la iglesia. Vamos a mirar eso más adelante, pero no es la iglesia. La iglesia no está. La Biblia habla de un rapto que sucede antes de la tribulación, y en el rapto Dios se lleva a los creyentes, a las personas que creen en Cristo como su Salvador, se las lleva a estar en la gloria por este tiempo de tribulación. No vamos a estar acá. Entonces, en el tiempo de tribulación, que son 7 años, van a haber personas que Dios da, 144.000 nos menciona la Biblia, que van a salir a compartir el Evangelio con todas las personas que hay. Y algunas personas van a ser redimidos. ¿Qué significa redimido? Significa personas que creyeron en Cristo, que Él cargó sus pecados sobre Él, creyeron en Cristo y ahora son redimidos, son perdonados de sus pecados, son comprados, en la idea, por el Señor.
por lo que Él hizo en la cruz. Son personas que creen en Cristo como su Salvador. Ahora, entonces, la iglesia ya no está. La iglesia son los redimidos de hoy. No van a estar. En la tribulación empiezan todos sin creer en Cristo. Realmente, están todos sin creer en Cristo. Salen personas que Dios nos dice que va a mandar personas a evangelizar, y personas empiezan a escuchar el Evangelio, y en el medio de toda esta tribulación y estas cosas feas que están sucediendo, se arrepienten de su rebeldía hacia Dios, de su pecado hacia Dios, porque el pecado es siempre rebeldía hacia Dios, y se arrepienten de eso, creen en Cristo y son redimidos. Ahora hay personas creyentes, redimidas. Llega el anticristo, está defendiéndolo, los judíos que no son redimidos están contentos con él, y en un momento él dice: ahora soy Dios y ustedes me van a adorar, y blasfema contra el Dios verdadero. En ese momento los redimidos, los que han creído en Cristo como su Salvador, realmente dice: corran, y empiezan a correr por su vida. Y sabemos que, no nos dice el número, pero muchos mueren porque el anticristo los quiere matar. Pero nos dice este versículo que es importante: si Dios no hubiera acortado los días, si no hubiese frenado la luz para protección de ellos, nadie se hubiese salvado. Pero hizo eso para proteger a los que Él eligió, escogió, los escogidos, los que han creído en Cristo en el tiempo de la tribulación. Él sabe quiénes son, Él los ha llamado hacia Él, Él los salvó, y Él ahora, que es muy interesante esto, Él está dispuesto a cambiar todo el universo, a afectar el sol y la luna y las estrellas, y hace todo eso con un propósito: de proteger a los escogidos de Dios en la tribulación. Eso es asombroso. ¿Qué significa eso para mí hoy? Esto después en la conclusión, pero ¿qué significa para mí hoy? Si Dios está dispuesto hoy, que somos escogidos, Él está dispuesto a cambiar todo el universo para proteger a las personas que Él eligió, ¿cómo no va a cuidarnos y amarnos? Y realmente, ¿cómo no vamos a poder descansar en que Dios tiene toda mi vida bajo su control? Y eso es algo asombroso cuando miras este versículo, que Él está dispuesto a cortar los días para proteger a los escogidos. Obviamente lo hace también para que el hombre se dé cuenta que ha sido rebelde hacia Dios, para que se puedan arrepentir, pero el versículo nos dice específicamente que lo hizo para proteger a los elegidos de Dios, a los redimidos de Dios. Eso es asombroso. Eso es la gran tribulación, lo que va a estar sucediendo. El Señor les dice: corran por sus vidas. La segunda cosa que queremos ver, y puedo decir el próximo. Sí, hay un versículo acá. No sé dónde lo tenía, ahí está. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando acá, Pedro está hablando más adelante de personas que han conocido a Cristo como su Salvador, y lo que nos dice es que somos linaje escogido. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Dios no vio nada bueno en nosotros. No es que decía: ay, Andrés, qué bueno que sos. Dios dijo: Andrés, qué bueno, te voy a salvar. No, dijo: Andrés es un pecador inmundo, y dijo, en su amor, en su gracia, en su misericordia, que no entiendo, dijo: voy a elegir a Andrés. Y en algún momento yo escuché el Evangelio, porque Dios lo diseñó así, para que yo escuche el Evangelio y para que me dé cuenta de mi pecado, que es rebeldía hacia Dios, y para que pueda creer que Cristo pagó por mi pecado. Y aunque tenía culpa en un momento porque estaba pecando contra Dios, Cristo cargó mi culpa y mi pecado sobre Él. Y yo creí que Él hizo eso por mí, y desde ese momento ya no tengo culpa de ese pecado, porque Dios ya lo pagó. Y ya no tengo que vivir con culpa, y ya no tengo que vivir con pecado, sino porque Dios ya pagó mi cuenta. Y esa es la palabra escogida. Y nos dice acá: pueblo adquirido para posesión de Dios. Fuimos elegidos para Dios. Dios dijo: elijo a Andrés
y elijo a cada uno de los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, elijo a esa persona. ¿Para qué? Para el final, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, para predicar el Evangelio, para comunicar lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que Dios eligió a cada persona, y esa es la palabra escogido. Es la misma palabra en el versículo 22 de Mateo 24. Son personas elegidas por Dios para hacer luz. Ellos, imagínense esto, están en la tribulación, corriendo por su vida, se encuentran con personas en su camino. Ahora, la mayoría de las personas los quieren matar. Esas mismas personas que los quieren matar necesitan ¿de quién? De Cristo. Necesitan que ellos anuncien las virtudes de lo que Dios ha hecho a estas personas que los quieren matar. Y probablemente algunos comunican el Evangelio y pierden su vida por hacerlo. Era un momento realmente horrible, la gran tribulación. Sin embargo, en el medio de todo eso, Dios tiene elegidos, escogidos, y acorta los días para su protección. ¿Van a sobrevivir todos? No, sabemos que no. ¿Por qué? Porque ya vimos en Apocalipsis que había un número grande que había perdido su vida por el Señor. Ese es el primer punto. Vamos al segundo. Me voy a mover un poco más rápido con este. Pero el gran engaño, versículo 23, nos dice así: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemanera. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Hasta ahí nomás y después miramos el resto. Lo que va a pasar es, van a venir algunas personas en el versículo 23, en este momento, están esperando a Cristo que Él regrese. ¿Por qué? Porque ahora se dieron cuenta que el anticristo no es el Mesías. Algunos iban a estar engañados pensando en ese Mesías, y después cuando hace eso, cuando pone la abominación de la desolación a sí mismo en el templo, dicen, no puede ser el Mesías, porque el Mesías no va a pedir eso. Entonces ahora están esperando un Cristo. Los escogidos están escondidos y están esperando el Cristo, y entonces vienen algunos y dicen, aquí está el Cristo, o allí está. ¿Y qué nos dice el Señor? No le creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. El creyente va a estar esperando que vuelva Cristo. El mundo sabe que los creyentes están allí, quieren engañarlos para traerlos, y ¿qué quieren hacer? Matarlos. Eso es lo que el anticristo quiere. Entonces empieza a decir, acá está el Cristo, encontramos a Cristo, vengan a ver, ya llegó. No se pierdan de esto, está acá. Y nos dice el versículo 24 que van a venir con gran poder y señales, y van a mostrar realmente, wow, mirá, acá está el Cristo. Va a venir alguien que es realmente falso Cristo y va a mostrar grandes poderes. Andar al próximo. Ahora esto es interesante, alguien me hizo esta pregunta la semana pasada. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y 4 tenemos la resurrección del anticristo. ¿Está bien? ¿Quién es el anticristo? Bueno, en un momento nos dice que la bestia fue, nos dice acá creo, pero tenía una herida de muerte, y su herida mortal, herida de muerte, y su herida mortal fue sanado. Murió. Y en un momento después de morir fue sanado. Ahora, les mandé un PDF en la Iglesia Bautista, en el WhatsApp, si quieren leerlo. Son 12 páginas de 12 páginas largas, complicada la lectura, que habla sobre quién fue el que resucitó a la bestia, al anticristo. ¿Quién fue? Algunos dicen fue Satanás, algunos dicen fue Dios por medio de Satanás. Pero les mando las 12 páginas si querés estudiar a full. Pero lo que es interesante es esto. Les digo rápidamente lo que yo creo. Esto es un tiempo donde va a haber grandes señales, que es lo que nos está diciendo este pasaje. Nos está diciendo que van a haber señales y prodigios, y van a engañar
si es posible, van a engañar también a los escogidos. Y una cosa que es interesante, el anticristo viene a decir que es ¿quién? Cristo. Entonces él va a hacer mímica de todo lo que hizo Cristo para tratar de engañar a las personas y decir, soy el Mesías que vino. Entonces en todo eso él quiere mostrar una cosa que es lo más importante de lo que creemos en Cristo, es que resucitó Cristo. Ahora, nos dice la Biblia que Cristo resucitó porque Él es Dios, pero también nos dice que Dios lo resucitó. Entonces sabemos que Dios resucitó a Cristo. La pregunta entonces es, ¿quién resucitó al anticristo? Algunos creen esto, que el anticristo fue dado poder por Dios durante este tiempo para los propósitos de Dios, para que Él pueda resucitarse, que es lo que pasó acá, herida mortal fue sanada, para los propósitos de Dios. Entonces, durante este tiempo, Dios le dio poder a Satanás para resucitar al anticristo. Yo creo que esa es la postura que más creo yo. Eso es lo que... ojo, si leen el gozo van a estar como, al final no sé cuál es. Realmente esto es importante. No nos dice la Biblia quién lo resucitó. Lo único que nos dice es que resucitó. O sea, murió porque era una herida mortal y fue sanado. ¿Y qué causa eso? Bueno, causa el próximo versículo. La tierra entera se maravilló y seguía a la bestia y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Eso es el anticristo, que lo llamamos la bestia, pero es una persona, y lo que muestra es el poder que tenía en ese tiempo. ¿Para qué? Para que el mundo lo adore. Ahora, si comprendemos que Dios le dio la autoridad a Satanás para resucitar al anticristo en este momento, a la bestia, leemos el versículo 24 con eso en mente. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que el anticristo es un falso Cristo, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Lo que está pasando acá es que van a haber cosas tan milagrosas y poderosas que va a afectar aún a los escogidos. Los que ya creyeron en Cristo como su Salvador van a empezar a pensar, ¿qué pasó acá? ¿Será el Cristo? Porque mirá lo que acaba de pasar. Ahora es interesante que él dice de ser posible. La realidad es que no es posible engañar a los escogidos de Dios, porque Dios los va a proteger. Pero sí enfatiza este versículo las grandes manifestaciones de poder que van a haber, al punto que es fácil de pensar que los escogidos podrían ser engañados. Y yo creo que esto es una parte de esos prodigios y señales que van a haber allí. Si crees diferente está bien, te animo a leer las páginas que mandé para tener un mejor conocimiento, pero es profundo el tema. Pero yo creo que Dios le dio el poder al anticristo para resucitar de entre los muertos, para engañar a las personas. Seguimos. Versículo 25. Dice, ved que os lo he dicho de antemano. ¿Qué es lo que dijo de antemano? Que iban a venir personas a engañar. Podés ir el próximo. Cristo ya nos avisó de engañadores. Mateo 24, versículo 5, el 11, que ya hemos estudiado acá. Mateo 7, 15, 16, 23, en todos esos pasajes el Señor dice, van a venir falsos maestros, van a venir personas que dicen, yo soy el Cristo, ¿y qué van a querer hacer? Engañar. Y en este momento estamos hablando del anticristo, pero van a haber un montón de personas que están tratando de engañar a los escogidos, a los creyentes. Versículo 26, por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Versículo 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo sé? Porque yo soy uno de los creyentes, yo estoy escondido en una cueva, ¿no? Luchando por mi vida, escondiéndome como sea, estoy allí. Y digo, ¿cuándo voy a saber cuándo viene Cristo? Y encima escuchás, che, vengan, acá está el Cristo, vengan a verlo, está acá, está en el desierto, vengan, está acá en estas habitaciones adentro, interiores, dice, vengan. Y el Señor dice, no les creas, ¿por qué? Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Lo que está diciendo es,
se va a ver de todos lados. No va a haber nadie que no va a ver el regreso del hombre, del Hijo del Hombre, que es Dios, Cristo. Él va a volver, y así como ves el relámpago en una noche oscura o lo que sea, ves el relámpago, así se va a ver. Y tenés que pensar esto: está oscureciendo todo, los días son acortados y el Señor va a venir y va a verlo todo el mundo. No va a haber duda de cuando Él regresa. El versículo 27, ya está. Apocalipsis 19, 11 y 16 dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sabemos que Él regresa y va a juzgar a las naciones. Vamos a ver eso en el capítulo 25. Pero Él regresa fiel y justo, que es indicación de que es Cristo, y viene, anda al próximo, que tiene los últimos versículos. Dice: y está vestido de manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Entonces, vamos a ver esto la semana que viene, pero Él viene, y viene con esa luz que van a ver por todos lados, y no viene solo, viene con caballos blancos, con las personas vestidas atrás de él, ejércitos, y va a ser una imagen que ni van a poder, o sea, ni podemos comprender cómo va a ser, pero va a ser grandioso, y todo el mundo va a ver eso. No va a haber nadie que va a escapar de eso, pero vamos a dejar eso para la semana que viene. Él viene y todos lo van a ver. Entonces, lo que les está diciendo ahí, no tengan miedo de perdérselo, no se lo van a perder. Va a venir. Están allí en la cueva y están esperando el tiempo del Señor. Y están ahí pensando: ¿cuándo regresará? ¿Habrá venido y lo perdimos? ¿Estará en el desierto como dice? Y el Señor dice: no lo creas, porque lo van a ver. Y va a haber una gran manifestación cuando el Señor vuelva, de luz, del jinete sobre un caballo blanco, de miles atrás de él, viniendo con él a la tierra. El próximo, el último, la gran corrupción, ya terminó. Versículo 28. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Lo que está hablando ahí en ese pasaje, no lo anoté a eso, es más, no te mandé más porque agregué cosas del mensaje, pero el cadáver acá es el mundo. El mundo va a estar, una cosa que nos indica sobre este tiempo es que está lleno de pecado, está lleno de maldad, realmente asesinatos y robos y todas las cosas como hemos visto en diferentes momentos de nuestra historia, pero peor. Y va a ser lo que el Señor dice, un cadáver. Su maldad, su pecado ha llegado a un punto de que es un cadáver muerto, corrupto, que no puede hacer nada, y allí se juntan los buitres. Y la idea es que va a estar el mundo en su oscuridad, en su pecado, en su maldad, en su rechazo de Dios, y va a venir el Señor como un buitre, y realmente va a venir ¿a qué? A juzgar por el pecado que el mundo tiene. Y va a ser como un buitre que viene y despedaza lo que queda del cadáver. Esa es la ilustración que el Señor nos da allí. Y una cosa más, versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahora, les menciono este versículo nomás, pero en Lucas 21, 25 dice... Lucas está hablando del mismo evento y dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahora, todo esto ya está sucediendo porque es lo que acortó los días. No, ya está sucediendo, están viendo esto. Y el Señor nos está diciendo, Él va a venir, van a empezar a pasar estas cosas, pero lo más importante de todo esto, vamos a ver que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz, las estrellas van a caer, las potencias de los cielos serán sacudidos, el universo completo se va a desintegrar. Nos dice en Hebreos capítulo 1 que el Señor, que Cristo está sosteniendo el universo. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos.
Cristo está hoy sosteniendo el universo, al punto que hoy los científicos pueden mirar hacia atrás y miran en el plan de Dios, como Él lo tiene orquestado, pueden ahora predecir cosas al futuro por cómo miraron el pasado y cómo el universo funcionaba, y ahora miran hacia el futuro y dicen, bueno, va a seguir funcionando de la misma manera. Cuando llegue la gran tribulación, chao, porque Dios ya no va a estar sosteniendo el universo de la manera que lo está sosteniendo hoy. Eso es lo que nos dice Hebreos, y acá nos está diciendo que las potencias de los cielos van a ser sacudidos, y el hombre, Lucas 1 nos dice que el hombre va a mirar eso y tener ataque de corazón, van a estar perplejos, van a morir por el temor que causa lo que está sucediendo con el universo. En Apocalipsis capítulo 6, no tienen que buscarlo, busco yo. Versículo 12 y 13 nos dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudido por un fuerte viento. Y realmente no podemos comprender esto completamente, pero el universo como lo vemos hoy va a desintegrarse delante de los ojos de los hombres. Y los hombres del temor, muchos van a morir, solamente del temor. Y cómo afecta al resto del mundo, también van a morirse ahí, van a tener un temor grande. ¿Qué más puede suceder? Y vamos a mirar esto la semana que viene, pero en ese momento, cuando está sucediendo todo eso, va a aparecer Cristo. Y va a ir de oscuridad a luz. Y va a ir de un mundo que se está desintegrando a de repente estar bien. Y vamos a ver eso la semana que viene. ¿Qué aprendemos hoy para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Bueno, hay unas cuantas cosas, pero voy a mencionar algunas nomás. Primero que nada, y mencioné esto antes, pero Dios nos ama y nos cuida. Si Dios va a cambiar todo para sus escogidos durante la gran tribulación, al punto de que va a afectar el universo, y lo hace para el cuidado de ellos, para que no todos mueran. Ahora, ojo, es interesante eso, porque no está diciendo el creyente va a vivir una vida completamente feliz, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en la tribulación? Muchos murieron. Eran creyentes, eran escogidos, y muchos murieron, y algunos Dios los protegió. ¿Los ama? Sí. ¿Los cuida? Sí. Al punto de que cambia todo el universo por ellos, para que vivan. Dios nos ama a nosotros. Dios nos cuida a nosotros. Y si Él está dispuesto a cambiar todo el universo para ellos, Él está dispuesto a cuidarte a vos y tenerte en su plan perfecto para tu vida. Ahora, eso no significa que todo va a ser color de rosas. Eso no significa que vas a tener todo sin problemas, sin dificultad. Eso significa que no importa la dificultad que vivís en tu vida o lo que estés enfrentando, Dios está en control y tiene cuidado de tu vida. Eso es lo que significa. ¿Significa que no vas a estar enfermo? No. ¿Significa que no vas a tener dificultades en tu vida? No. ¿Significa que no vas a tener luchas en el trabajo o con los estudios? No. Significa que en todas esas cosas puedo confiar que Dios está en control. Y creo que eso es una verdad inmensa para nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. La segunda cosa que vemos o que mencionamos brevemente es: Dios va a venir a juzgar el pecado. Él va a hacer eso. Nos dice la Biblia que Él va a juzgar el pecado, y lo miramos hoy brevemente, pero todos somos pecadores, todos nacimos en pecado, y algún día el Señor va a venir a juzgar nuestros pecados, y miramos esto la semana pasada, pero si Dios te juzga por tu pecado, por tu maldad, entonces es el juicio eterno lo que te espera, y vamos a ver eso las próximas semanas. Pero Cristo pagó por tu pecado, Él pagó por tu maldad. Él pagó y cargó todos esos pecados sobre Él para que vos y yo no tengamos que ser juzgados por esos pecados. Entonces, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, que Él tomó nuestro lugar.
nos arrepentimos del pecado que es contra Dios, confiamos en que Él murió por nuestros pecados, creemos en eso, pasamos a ser limpios de nuestro pecado. Pecamos, sí, pero Dios ahora nos ve como limpios. Y cuando Él viene a juzgar a las naciones por su pecado, Él va a mirarme a mí y va a decir: Cristo te limpió, Cristo murió por vos, Él tomó tu lugar, así que no vas a recibir el castigo que hubieses merecido. Y Dios o Cristo, los dos, ofrecen exactamente lo mismo para cada uno de nosotros aquí. Entonces la pregunta que te hago es: si naciste en pecado, ¿creíste en Cristo para ser limpio de tu pecado? ¿Creíste en Cristo? Porque no lleva nada, no es que hay que pagar, no es que hay que trabajar toda tu vida para el Señor o asistir a la iglesia todos los domingos, no, es un regalo. Dios mandó a su Hijo, que fue lo más preciado y es lo más preciado para Él, pero mandó a su Hijo para morir en una cruz con nuestro pecado sobre Él, por nuestra maldad, para que nosotros podamos ser perdonados y limpios y tener una relación personal con Dios. Entonces la pregunta que te hago es: ¿creíste en Cristo como tu Salvador? Y podés hacerlo allí en tu corazón, te animo a hacer eso. Entonces, peligro inminente, hoy no nos afecta. Esto puede pasar en cualquier momento. Si ya conoces a Cristo como tu Salvador, no vas a estar. Vamos a ver eso en las próximas semanas. Pero todo esto va a suceder y Dios tiene su plan y su cuidado en cada una de estas situaciones. Vamos a ver. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque vemos, cuanto más estudiamos los detalles, hasta lo más mínimo de cómo tú tienes todo en tu control, en tu poder. Lo que llamamos soberanía, tú tienes todo bajo tu mano. Y sabemos, Señor, y nos ayuda a crecer en nuestra confianza en ti. En que no solamente el universo está puesto y lo tienes controlado con tu mano para que funcione como funciona, sino, Señor, que todos los detalles del final de cada una de nuestras vidas, tú los tienes en tu mano. Te damos gracias por esa verdad, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, aun cuando pasamos dificultades o pasamos momentos difíciles, que podamos poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tú estás en control de todo. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que pueda darse cuenta de su situación de pecado y que pueda darse cuenta que tú ya has hecho toda la obra, y que pueda poner su confianza en ti, creer en ti como su Salvador, Señor, y pedimos que eso pueda pasar hoy. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra y te damos gracias que tenemos un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida. Y pedimos, Señor, que podamos vivir para glorificarte. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.